Quisiera, y gracias, presidente, por darme el uso de la voz otra vez, porque lo que no quiero que quede es en el ambiente, y pareciera que así estuviera algunas cosas. Primero, el hecho de lo que se habla aquí de la juventud. Me parece a mí que eso hay que destacarlo, hay que, digamos, impulsarlo, pero también hay que reconocer que la juventud, pues de repente tiene, como el propio presidente de la comisión lo dijo, tiene, pues a partir de ese ímpetu, pues tareas a las cuales son convocados de manera natural y que la hacen excelentemente bien, pero que también la experiencia aporta. Y lo que no quisiera que este discurso nos llevara a lo que se ha dicho aquí. De repente se dice, y pareciera que se va de un extremo hasta el otro. Se hizo las cosas en este país todo mal, a decir de algunos, todo mal. Prácticamente nada se puede salvar de lo que se hizo en el pasado. Y yo no vengo a defender a nadie, pero tampoco creo que sea así. Y sin embargo, basados en ese argumento, que se pusieron expertos y fallaron, que se pusieron a los idóneos y robaron, entonces, pues vamos a poner a quien sea. Porque si ya lo hicimos mal, pues ahora hagámoslo mal, pero menos, nada más tantito. Entonces me parece a mí que ese no es un argumento que valga. El decir, es que en el pasado hicieron y esto, y fueron los expertos, y fueron los académicos, eso me parece también que estigmatiza y generaliza a todos los académicos y a todos los expertos en la materia. Y aun cuando haya habido algunos, o hay algunos que habría que reprocharles muchas cosas, estoy seguro que la mayoría son personas decentes. Y eso, el decir, pareciera que esta discusión va a que el experto, el que sabe, pues entonces es sinónimo de ladrón, porque de la otra forma, para poder poner a alguien, decimos, no, pues es que ya vieron los expertos lo que lo hicieron, y estos amigos pues tienen la buena voluntad. Y miren, para hablar las cosas en plata, aquí de lo que se trata es de un compromiso claro del presidente por poner al señor Ángel Carrizales, porque lo puso una, lo puso dos, lo puso tres, y ahora viene por la cuarta, y no la transformación, sino la cuarta opción. Y francamente, no es que yo quisiera completar la frase que decía el senador Ovidio, no es que ningún chile les embone o nos embone, no es eso, sino que simplemente las cosas pues tienen una razón de ser. Y francamente aquí no vemos que tenga el perfil para ello. Tiene la juventud, qué bueno, y tiene todo un futuro por delante y seguramente lo tendrá brillante, qué bueno. Pero en Pemex, miren, ¿y por qué lo digo? Porque también la senadora Gloria habló, con razón, de la experiencia, pero yo quiero puntualizar lo que dice en el requisito. Dice, haberse desempeñado durante al menos 10 años en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejero de Petróleos Mexicanos. Y las funciones de consejero de Petróleos Mexicanos, y solo cito algunas de manera muy breve, dice, conducción de la estrategia de actividades empresariales y económicas de las industrias petroleras, plan de negocios de Petróleos Mexicanos, en otro apartado dice aprobar y revisar. También dice aprobar a propuesta del director general las directrices, disposiciones y políticas generales para las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos en sus empresas subsidiarias. Previa opinión favorable del Comité de Auditoría sobre el dictamen de los auditores externos, o sea, aprobar anualmente el dictamen de los auditores externos. ¿Esto tiene que ver con la experiencia que tienen estas dos personas? Pues claro que no. Pero sigue aquí algunas áreas que son verdaderamente específicas. Dice, dictar las reglas para la consolidación anual contable y financiera de las empresas de Petróleos Mexicanos. Díganme si estas personas que están proponiéndose tienen el perfil de acuerdo a lo que establece la ley. Que debe decir experiencia en las actividades como consejero, no en petróleos, sino como consejero, porque es la actividad que van a desarrollar.
Al final de cuentas, en petróleos, pues sí, la mayoría de los que trabajan tienen que ver con el área fundamental de la empresa, pero hay otras áreas en las que la experiencia debe ser en otra área. Por ejemplo, el personal médico que tiene la empresa, pues se le pide experiencia médica, no se les pide experiencia petrolera. Pues al personal que administra, que dirige la empresa, se le pide experiencia en administración de una empresa y más de este tamaño. Eso es. Entonces, no es un tema de expertos, porque los expertos los están satanizando. No es un tema en contra de la juventud, absolutamente no. Es simplemente un tema de idoneidad. Y francamente, no observo yo que aquí se esté llevando a cabo una revisión para poder hablar sobre la idoneidad. Y por eso dije e insisto, lo que tenemos que hacer es que vengan los perfiles, que es potestad del presidente, sí. No es igual que en la CRE, ya si se rechaza ya no lo vuelve a volver a poner. En esto ya la hipótesis no es así, tendría que poner a otra persona diferente. O sea, ya no es como pasó allá, ya no lo podría volver a proponer. Las reglas están así, en este caso, así las pusieron quien las hayan puesto. Al final, de lo que estamos hablando es de la empresa más importante de este país, a la que si no se le conduce bien, puede ser lo que significa la debacle económica, o puede ser, si se hacen bien las cosas, la que realmente pueda impulsar y mantener y sostener la economía de este país. Entonces, yo creo que hay que dejar de lado esta vista al pasado, como todo estuvo mal, y como todo estuvo mal, pues nos da permiso de hacerlo medianamente mal. Pues no, porque si ya conocemos lo que hubo, pues me parece que el repetir nada más un poquito de lo que hubo, bueno, pues si lo estaba muy mal, pero ahora nosotros vamos a estar un poquito mal, me parece que eso no es un argumento que valga como para lo que necesitamos hacer aquí. Y por otro lado, el tema de la juventud, insisto, me parece que hay que rescatarla, yo creo que hay que impulsarla, desde luego que sí, y podría tener esa experiencia en administración, sí, a los 30 años podría tener los 10 de experiencia en área de administración, sí, si el señor hubiera estado en área de administración en una empresa que tuviera que ver con esto, probablemente tendría el perfil idóneo, pero ha dedicado su juventud y ha invertido en áreas que no son la de administración, que es lo que hoy se busca. Se busca para Petróleos Mexicanos alguien que tenga perfil de administración, no alguien que tenga el perfil pues en áreas que son sí prioritarias de la empresa, pero que son una de las cosas que hace la empresa. Entonces yo considero que hay que dar pues simplemente esta visión. Quiero hacer una acotación. Hace un rato decía yo en el tema de la idoneidad de los dos perfiles. Me parece que precisamente por la experiencia, por haber estado en las empresas petroleras en algunos lugares, incluso en otros países del sur, al sur de nuestro país, pudiéramos pensar en la segunda persona, en Garaycochea, el señor Garaycochea, que yo tampoco lo conozco. Pero bueno, si lo que dice aquí es cierto, bueno, pues tiene seguramente un panorama un poco más amplio. No así el del primer candidato. Entonces, yo ahí podría acompañar, y no es hacerle un favor a nadie, simplemente creo que rectificando una posición, el poder acompañar en esta propuesta la idoneidad para esa persona. Pero desde luego para la primera, como lo hicimos, como voté ayer para las otras dos del día de ayer, me parece que no tienen manera, no deberían de pasar, y ratifico mi solicitud para que le hagamos un exhorto respetuoso a la presidencia, para que quien hace las propuestas, quien se las pase al presidente, las haga realmente con los perfiles necesarios para poder ser considerados y no tengamos que discutir nada. Muy bien.